Bienvenidos al único regate donde el fútbol nos late. El día de hoy vamos a hablar sobre jugadores promesas de México que se han quedado en eso, en promesas. Arranquemos con lo bueno. Alright, les voy a decir unos nombres de algunos futbolistas de los que ustedes, pues, seguramente algunos los conocerán y algunos no tanto. Pero bueno, todos estos forman parte de esos futbolistas que se han quedado en simples promesas. Y vamos a tratar de analizar el porqué. Ok, comenzamos con un hombre fuerte que a algunos les va a hacer ruido. Joao Melec tenía todo para ser el nuevo delantero de la selección mexicana y sin embargo juega en un equipo que nadie conoce el día de hoy. Y eso porque tuvo suerte, o tuvo contactos. Lo dejo en la mesa para que ustedes lo juzguen por su cuenta propia. También vamos a hablar sobre Pizzuto. Pizzuto tristemente se lesionó en su debut con Pachuca. Se fue a jugar a Francia, pero realmente no jugó. Y también se fue a Portugal, pero no logró hacer gran cosa. Y bueno, Pizzuto está en el olvido actualmente. Esperemos que pronto pueda, pues no sé, seguir jugando porque tenía talento. Vamos a hablar sobre Edson Rivera. Estos son nombres, a ver cuáles les recuerda. Alejandro Gómez, Ulises Dávila, Uriel Antuna. Y Antuna van a decir, ¿cómo no? Si es un crack en el Cruz Azul. Pues de haber estado en Manchester City y haber pasado a equipos europeos, regresó carísimo al Guadalajara, donde terminó por no brillar. Y en Cruz Azul da pinceladas. Bueno, también jugó en el LA Galaxy, pero realmente nunca se desarrolló esa promesa. Vamos a hablar sobre Taufik Gauch, Uriel Antuna, ya lo dije, Raúl Gudiño, este portero que el único que ha jugado Champions League. Sin embargo, terminó saliendo por la puerta pequeña o la puerta trasera del Guadalajara y no ha logrado realmente nada. Actualmente es la banca en un equipo de la MLS. Podemos hablar sobre Jonathan Espiricueta, Emiliano García, Santiago Montes, Raúl Gudiño, ya lo dije, Gobea, Adrián Goranch. Ese pues estuvo en América pero realmente no logró nada, jugó más en el equipo sub-20. Uno que a mí me duele porque de verdad que yo veía mucho futuro es Lainez. Y aquí es donde viene la interrogante. ¿Por qué Lainez, siendo un jugador distinto, como realmente no hay otro mexicano? A ver, ustedes díganme alguno que sea las características de Diego Lainez. No lo hay, ni siquiera Córdoba. Lainez comenzaba a brillar, era muy joven, debutó joven y bueno, pues tuvo pinceladas de un gran potencial y fue ahí donde le pasó lo que le pasa a la mayoría de los jóvenes mexicanos. Y vamos a empezar. Las televisoras, la prensa lo comienzan a inflar como el Messi mexicano. Eso no lo puedes tú hacer a un joven porque es una presión demasiado grande. O sea, lo comparan con un jugador consolidado que ha ganado cantidad de récords. Después los padres realmente creen que él es el Messi mexicano. ¿Por qué? Porque cualquier padre va a creer que su hijo es el mejor. Y presionan al equipo para que lo venda a Europa, claro está. En ese entonces era el Piojo Herrera donde les dice, esperen todavía 6 meses más y lo mandamos, lo exportamos, que se afiancie un poco más. No quisieron. Realmente se tuvo que haber esperado 6 meses más y haber ido al Ajax de Holanda, donde la liga holandesa está para que los mexicanos triunfen, pero también el Ajax está como pues para desarrollar las capacidades juveniles y exportarlos después a un equipo de mayor envergadura. Sin embargo, ellos pues prefirieron ir al Betis de España, un equipo que realmente no tiene un proyecto juvenil
y Lainez con poca edad se enfrentó a puro jugador maduro, consolidado, experimentado, lo cual pues obviamente nunca pudo hacerse de la titularidad. No hizo ni un solo gol en la Liga Española, lo cual es algo muy triste. Hizo por ahí un gol en la Europa League, o 2 goles, no recuerdo bien, pero bueno. Uno de sus técnicos dijo: Lainez por supuesto que tiene buenas cualidades. Sin embargo, a ver, se me hace que por aquí lo anoté porque estuvo bueno. Es que esto aplica para todos los jugadores mexicanos. Bueno, no lo recuerdo, por aquí ahorita va a salir. Y ahorita que salga, entre el que lo anoté, vuelvo a regresar con Lainez. Pero bueno, actualmente en Tigres lo venden como el bombazo de la liga. Y no ha logrado hacer absolutamente nada Diego Lainez. Reitero, a mí me gusta mucho ese jugador. Tiene muy buenas cualidades, pero nunca las pudo explotar. Su edad va avanzando y la pregunta es: ¿realmente Diego Lainez va a hacer algo importante en el fútbol o se quedará como una promesa más? Vamos a hablar ahora sobre algunos jugadores que pueden llegar a ser promesas pero pueden quedarse en el olvido, como Marcelo Flores, como Dupuy, Jordan Carrillo. Y esto es muy importante, un tipo Marcelo Flores que, bueno, y Dupuy, que no son mexicanos hechos en México, o sea, son nacionalidad mexicana y ellos han mostrado su interés por jugar en la selección nacional. Pero estos jugadores realmente, ¿cuántos Marcelos Flores tenemos? Al final de cuentas solamente son pocos, ¿no? Son pocos y por eso es tanta la presión que cae sobre todo el pueblo mexicano que esperan verse representados a nivel mundial, que dejen el nombre del país en alto. Y ahora nos podemos comparar con cuántos argentinos, cuántos brasileños hay como Marcelo Flores, mucho mejor que él, y las cosas como son. ¿Cuántos exportan ellos? ¿Cuántos exportamos nosotros? Es ahí la gran diferencia, cuando ellos se ponen a pensar y que realmente ven un beneficio para el país. ¿Por qué? Porque es la cantidad, por estadística, por probabilidad, uno va a ser figura mundial. Aquí en México nos falta esas enormes cantidades y ahora podemos ver el por qué, porque el mismo formato de la liga está pues hecha para la mediocridad. Equipos mediocres forman jugadores mediocres, donde solamente aquel que tiene dinero, contactos, logran resaltar o jugar, tener minutos, y el que es talento necesitaría ser el nuevo Pelé para poder que te den una oportunidad. Bueno, ahora vamos a leer unos nombres de jugadores mexicanos que se han logrado consolidar. Ya no vamos a hablar de Hugo Sánchez, sino de Márquez, que es el más antiguo de esta lista. Vamos a hablar que Moreno pues logró consolidarse, Guardado, y fíjense lo que es Moreno, Guardado, Corona, se lograron consolidar en Europa, y esto no quiere decir que triunfaron a gran escala. O sea, realmente si tú le dices Guardado en la Liga Española, claro, los españoles lo van a conocer, pero si tú le dices a un alemán, oye, Guardado, bueno, también jugó en Alemania. Lo que pasa es que son jugadores que realmente cumplen, es como cumplen, o sea, no lo regresaron a México porque cumplió, pero tampoco sobresalió, tampoco logró destacar, hacer la gran diferencia. Guardado sí, es el tercer capitán de su equipo, no es cosa menor, tiene una gran trayectoria que cualquier jugador mexicano desearía. Sin embargo, no es figura mundial, quiero que eso quede muy claro. Vamos actualmente a Edson, a Chucky, que están teniendo actividad con sus equipos, pero pues bueno, está el Chaquito que está comenzando, pues esperemos, ¿no? O sea, realmente fíjense la edad que tiene y ya todo el peso de la selección mexicana, tiene él que ser el goleador. Esa es la responsabilidad, no hay otro que esté en este momento con su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos ese progreso en las selecciones menores, no hay seguimiento. Ahora voy a leer unos comentarios que encontré acá en la red. Un usuario dice:
Bueno, esto ya lo había yo comentado, que Sudamérica exporta muchos, varios fracasan, pero como son tantos los que exportan, pues no se dan cuenta realmente sobre los fracasos, sino sobre los que sí figuran para ser mejores. Ahora son, dice otros son recomendados con contactos, carecen de calidad y talento. Esto también lo mencioné hace rato. Luego dice, en Europa se exige regularidad, en México no. Esto es interesante. Rafa Márquez lo hablaba en alguna de sus entrevistas, que realmente es una exigencia diaria. En cada entrenamiento tienes que darlo todo, y el jugador mexicano, o la mentalidad que tiene este país, pues es un poco mediocre, y me duele decirlo, pero es la verdad. Nosotros somos como que ay al rato, ay luego, ay después, y realmente son pocos los que se comprometen. No hay disciplina. Ahora, dice otro usuario, en México se ven sus cualidades, en Europa se fijan en sus deficiencias, y para corregirlas, claro está, y eso no le gusta al jugador mexicano. Concuerdo, aquí la televisora, la prensa infla a unos jugadores promedio. Ahora dice, ok, actitud de los jugadores, se creen estrellas sin antes dar el pequeño salto. Eso es muy cierto, aquí con pocos, pues te demuestran poco, ya se creen figuras. A quienes le pasó a Córdoba, de verdad yo creo que se le fue ¿cómo se dice esto? Se perdió el piso, en pocas palabras. El humo a la cabeza, se le fue el humo a la cabeza. Fíjense que el Córdoba también me gusta mucho, sin embargo, pues perdió el piso, y miren los resultados. No se fue a Europa, ya tiene una edad avanzada, realmente no creo que sea ese jugador que México necesita. Ahora, es muy importante ver la edad. Jugadores como JJ Macías que se emigran a Europa, pero ¿a qué edad? Tenemos que ver a qué edad están mandando los brasileños y los argentinos sus jugadores a Europa. Ahora dice, disciplina, seriedad, compromiso, sudar. Los grandes llegan más por el trabajo que por el talento. Bueno, lo que el entrenador de Lainez en el Betis más o menos le decía es que era bueno, que tenía pinceladas, pero no era una figura mundial, no era alguien como Messi que él solito te anota 2 goles. Lainez no es así, y si no eres así tienes que trabajar, y es algo que le faltó a él y a la mayoría de los jugadores mexicanos, trabajo. Pues bueno, nos despedimos de este episodio que hablamos de las promesas que se quedaron en promesas.